esta tarde. Si recuerda que enseñamos hace 8 días, enseñamos en relación a la oración de aquellos bonitos versículos donde dice: pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y veíamos cómo es que la palabra en sus raíces griegas, cómo nos da pues una hermosa enseñanza. Por ejemplo, pedir, veíamos que de aiteo, de mandar, y aiteo viene de otra palabra, puzo, que significa petición por favor, y nos enseña la forma en la que debemos de pedirle a Dios las cosas. La forma habla de esa actitud de humildad que debe de haber en nosotros cuando estamos orando. Y veíamos también otra palabra, buscar, de seteo, que tiene que ver con adorar al Señor, pedir señal de su gloria, de su gracia en nuestras vidas. Y me gusta mucho también la tercera palabra, que era llamad. Crow, del verbo primario, es tocar y llamar, y habla sobre la persistencia y la constancia, la perseverancia que debe de haber en el cristiano, como el buen hábito de estar orando, de estar suplicando, una vida de oración. Y en esta ocasión, hermanos, y quiero estar hablando los días domingos en relación a la oración. Hay mucho que aprender, y esta ocasión le he puesto a la enseñanza oraciones contestadas. Oraciones contestadas. Y por eso vamos a ir a Dios en oración. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu palabra es maravillosa, nos enseña, nos edifica, nos exhorta y corrige incluso, Padre, en estos actos de oración. Bendice, Padre Celestial, a tu iglesia, fortalécenos espiritualmente, Señor. Queremos ser edificados, queremos ser bendecidos por usted, Señor, por medio de su palabra. Por lo que te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, que obres en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Que nos permita salir bendecidos de este lugar. Y Padre, nos ponemos todos en tus manos. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Oraciones contestadas. ¿Sabes? Muchas respuestas a nuestras oraciones, a nuestros problemas o dificultades, muchas de esas respuestas Dios ya las tiene contestadas. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Bueno, es importante analizar algunos versos. Hay veces que no nos gusta del todo la respuesta de Dios. No nos agrada del todo cómo es que el Señor te ha respondido, o cuál es esa respuesta que Dios tiene. ¿Saben cuáles a veces las causas, muchas veces las causas de lo que estamos viviendo? Las causas y origen de lo que estamos padeciendo, sea lo que sea que estamos atravesando. Y ya sabemos cuál es la respuesta. Es como, por ejemplo, de forma de ilustración, cuando sabemos que es aquello que nos irrita el estómago, que te causa daño, que surge algo en tu estómago, ya lo sabes. Y aún sabiéndolo, sabes, vas y comes, consumes o tomas algo. Y hablando, por ejemplo, en la salud, ya sabes qué es lo que te hace daño, ya sabes lo que te afecta el cuerpo, ya sabes lo que hace que te dé incluso una alergia, por ejemplo. Y hay veces, aunque ya lo sabemos, lo consumimos. Y así podríamos ver otras ilustraciones, por ejemplo, ¿qué indicación te ha dado el médico que debes de estar haciendo como a un acto para tu bienestar, para tu salud, para que tengas días mejores, y que no estamos haciendo? Y que no estamos llevando a cabo. Muchos de nosotros ya nos han prohibido muchas cosas, porque hay problemas de salud. Y aún sabiendo las cosas que nos hacen daño, con todo eso vamos y volvemos a consumirlas. Y en esta ocasión veremos oraciones contestadas, y muy parecido a lo que acabo de ilustrar. Sabemos qué cosas nos hacen daño y las volvemos a consumir.
Sabemos qué cosas nos traen problemas y las volvemos a practicar. Sabemos cuál es el fin de las cosas y aún así, sabiendo la consecuencia, volvemos a incorporarnos en caminos que no nos llevan a nada bueno. ¿Sabes? En la Biblia encontramos algunas oraciones que van a ser abominables para Dios. ¿Sí sabías eso? Que hay oraciones que son algo abominables para Dios. Y abominable tiene que ver con desdeñar, y desdeñar implica que son despreciables, que no tienen un valor considerado para Dios. ¿Sabías eso? Que son de poco valor. ¿Acaso habrá oraciones de poco valor para Dios? Sí, sí las hay, y la Biblia lo enseña, y por eso quiero que prestes mucha atención. Oraciones contestadas. Y vamos a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 28. Proverbios 28, verso 9. Conocemos las respuestas, conocemos lo que debemos de hacer, hacia dónde debemos dirigirnos, cómo debemos de vivir para que las cosas mejoren. Sin embargo, hay veces que aunque sabemos cuál es la respuesta, cuál es lo correcto de parte del Señor, aún con todo eso hacemos lo contrario. Y eso es exactamente en la vida cristiana también. En Proverbios 28, 9, el escritor expresó lo siguiente: el que aparta su oído, ¿para qué? Para no oír la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es como abominable. ¿Hay oraciones abominables? Sí. El que aparta, la palabra aparta de una palabra hebrea sur, y su raíz primaria significa volver, alejarse de Dios, apartarse de Dios, volver a su vida pasada, volver al viejo hombre, arrojar la palabra y la voluntad de Dios, cambiar su estilo de vida, corromper su corazón y su mente, desviándose a otros caminos que no te llevan a hacer la voluntad de Dios, a rebelarse y torcer. El que aparta. El Señor nos da una indicación, que hay oraciones abominables. ¿Cuáles son estas oraciones? Bueno, estas oraciones salen de la boca de aquellos que apartan su oído para no oír la ley de Dios. De pronto hay gente orando constantemente, mas sin embargo hay algo que lo caracteriza más que la oración. ¿Qué cosa? El apartar su oído para no oír la ley de Dios. De tal manera que muchas veces nos volvemos al viejo hombre a practicar cosas que a Dios no le agradan, que nos alejan de Él, que nos apartan de su voluntad, arrojamos su palabra por un lado, cambiamos nuestro estilo de vida, corrompemos nuestras mentes, nos desviamos del camino del Señor, escapamos de hacer su voluntad, volviéndonos rebeldes y viviendo vidas torcidas. Y aún con todo esto oramos, creyendo que el Señor va a contestar tu oración, creyendo que el Señor te va a responder a la oración. Y el primer punto es que en oraciones contestadas, muchas de las preguntas y muchos de nuestros problemas, Dios ya los tiene resueltos en su Biblia, en su palabra. Únicamente nos corresponde obedecer su voz, obedecer su palabra. Pero como a veces no nos parece, no nos ajusta, no nos acomoda, no nos gusta la palabra o la ley de Dios, es por eso que aún continuamos pidiéndole a cosas a Dios que de antemano sabemos que están mal. Tantas cosas Dios ya respondió.
a muchos de nuestros problemas. Ya sabemos qué debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo, pero ¿qué pasa? No aceptamos las instrucciones del Señor. Y la palabra oír de la palabra hebrea shamá, que es decir, que no le prestamos oído inteligentemente a la palabra de Dios. Oramos, pero no le prestamos atención a su voz. Pero sí queremos que Él nos preste atención. Y es ahí donde no hay congruencia. A ver, Señor, yo quiero que me escuches a mí, pero no estoy dispuesto a escuchar tu voz. Shamá, atención. El Señor espera que le prestes atención, que seas oír, obediencia, que atiendas su llamado, que atiendas a su voz, que estés atento y que prestes oídos a Dios para obedecer. De pronto estamos orando, Señor, bendice esta relación, cuando sabes perfectamente que esa relación no es del Señor. O estás orando porque te vaya de alguna forma y sabes que en donde te encuentras enredado o implicado, sabes que no está bien. El que aparta su oído, ¿cómo quieres que Dios te responda a una oración en la que no estás respondiendo a la voz de Él? No estás respondiendo a su instrucción. Hay veces estamos orando por cosas que la Biblia ya te expresó que debes de hacer, cómo debes de actuar, hacia dónde tienes que dirigir, cómo tienes que hacer las cosas. Y aún sabiendo el orden de Dios, el plan del Señor, la estructura de lo que Dios tiene para con todo, aún con todo eso le quieres añadir a Dios, Señor, ayúdame en algo que ya te dijo cómo hacerlo. En algo donde ya te dio una instrucción. Oraciones contestadas están en la Biblia, muchas oraciones contestadas. Pastor, ¿qué debo de hacer en este problema? Hermano, abra su Biblia y vámonos a tal libro, a tal verso. Aquí está la respuesta. ¿Qué debo de hacer en este problema? Abra su Biblia y vamos, ahí está la respuesta. Pero ¿qué pasa? Que no le prestamos oído a la voz del Señor. Muchos de nosotros ya tenemos respuestas contestadas a nuestros problemas. Hay veces queremos que Dios cambie nuestro panorama, nuestro escenario, nuestra circunstancia. Y sin darte cuenta que Dios ha permitido eso para cambiarte a ti, para cambiarme a mí. Señor, cámbiame. No, cambiemos nosotros. El que aparta su oído. Queremos que Dios nos escuche. Queremos que Dios nos atienda. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos saque de la situación en la que estamos. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí en cuanto a lo que Dios habla? El que aparta su oído para no oír la ley de Dios. A veces estamos orando y orando. Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿por qué no me escuchas? Quizá Dios ya se olvidó de mí y podemos, reflexiona, ¿estás escuchando la voz de Dios? Si hay algo que veo en la Biblia, en muchos pasajes, es que Dios primero quiere tratar con nosotros antes de cambiar los panoramas, los escenarios, las circunstancias. Y mientras nuestra forma de vivir no cambie, Dios va a seguir permitiendo cosas hasta que cambiemos. A veces nos volvemos un tanto desobedientes a su voz. Tan es así que hay oraciones, su oración, cuando no obedecemos a la voz de Dios, al llamado de Dios, a la palabra de Dios, a la respuesta de Dios, entonces tu oración
y mi oración se vuelven como abominables. La palabra abominar de una palabra hebrea, toevá, y toevá se deriva de otra palabra, tab, que significa desdeñar. Y desdeñar expresa que implica desprecio, menosprecio, expresa la idea de que la oración es indigna y de poco valor. ¿Para quién? Para Dios. ¿A poco hay oraciones de poco valor para Dios? Sí, y más adelante te mostraré unos ejemplos. Este maravilloso libro, hermanos, tiene muchas respuestas a nuestros problemas. No creas que muchos de los problemas cambian porque Dios obra de alguna forma. No, hay veces únicamente, y volvemos en esta ocasión, con que nosotros cambiemos y obedezcamos a la palabra, las cosas vuelven a agarrar el orden, vuelven a agarrar su postura, vuelven a agarrar la estructura correcta. ¿En qué? En la obediencia a Dios. Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué sucedió? Nada. Solamente procuramos incorporarnos al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Y todo lo demás empezó a agarrar su orden. Desdeñar. Oraciones. Toevá. Desdeñar. También significa tab, abominar. Aborrecer. Hacerse aborrecible. Y habla de la oración. Hay oraciones que son aborrecibles. ¿Por qué? De personas que conocemos a Dios y no le obedecemos. Dios tiene la respuesta ideal, Dios tiene la respuesta correcta, la buena, la sana, la excelente, la que es propia para que salgas adelante. Analicémonos, examinémonos, porque muchas veces Dios no nos contesta las oraciones. Y como les hacía mención, estaremos hablando de la oración, es un tema interesante para considerar mucho que tiene que ver con ese clamor hacia Dios. ¿Por qué Dios no me responde? Porque no le agrada nuestro andar. Porque no le agrada tu forma de pensar. Porque no le agrada tu forma de reaccionar. Porque no le agrada tu forma de hacer las cosas. Porque cuando escuchas su voz, lo desprecias. El Señor quiere cambiar y puede cambiar tu circunstancia. El Señor puede cambiar tu problema. El Señor puede cambiar tu tempestad. En un parpadeo cambia Dios los escenarios. ¿Recuerdas cuando aquellos hombres estaban en la barca y se sentía que se ahogaban y se hundían y nada más Jesús dijo, calla? ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Se hizo gran qué? ¿Dios no puede hacer eso contigo? ¿Con tu situación? Claro que puede. Pero primero el Señor espera cambiarte a ti y a mí, el carácter, la forma de ser. Y eso es un claro ejemplo que para Dios no hay nada imposible, que basta hablar y las cosas cambian, hermanos. Tu problema cualquiera que sea, basta que Dios hable y cambia. Sin embargo, hay algo más que debe de cambiar primero. Nuestra forma de andar. Nuestra forma de vivir. A veces no reflejamos muchos cambios. Yo no sé cómo quieras cerrar el año, pero sería bueno que reflexiones. ¿Cómo te fue en este año? ¿Cómo nos fue en este año? ¿Qué tanto escuché la voz de Dios? ¿Y qué tanto estoy dispuesto a este año a iniciar obedeciendo a Dios?
Sería bueno que te lo pongas como una meta. Señor, no quiero ser como este año. En muchas cosas no escuché tu voz, Señor. Su oración también es abominable. Oraciones contestadas. Ya tenemos muchas contestadas. Número 2, oraciones contestadas. ¿Qué pasa? No solo no aceptamos las instrucciones del Señor, sino que otra de las cosas es que dentro de las cosas que nos pasan, no aceptamos el tiempo de Dios, no solo sus instrucciones, sino que muchas veces nos desesperamos creyendo que Dios ya se tardó, creyendo que Dios ya se olvidó, creyendo que quizá Dios ya dejó tu petición por un lado. Y eso lo observamos en la vida de Sara, que dentro de las cosas, ¿y saben algo? Sara ya tenía una respuesta de Dios. Dios le había dicho a Abraham y a Sara que iba a salir una descendencia de ellos tan numerosa como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Dios ya le había hablado. Pero de pronto dijo, no, Dios ya se tardó. Oraciones contestadas. Es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Sara pensó que Dios ya se había olvidado de ellos, que la promesa de Dios no se iba a cumplir y que ya habían pasado muchos años. Sara no recordó acaso que el factor tiempo para Dios no existe, que Él existe en un tiempo presente y que el tiempo únicamente es para nosotros y que todo es en la forma, en la forma y en el tiempo del Señor. Y que no es que Dios se tarde, Dios hace las cosas cuando debe de hacerlas. Ni antes ni después. Dios las hace en su soberana voluntad cuando Él considera conveniente. ¿Qué pasa? Cuando no aceptamos el tiempo de Dios, cambiamos las formas. Bueno, ya estuve orando. ¿Saben qué? Cambios. Ahora hacerlo a mi manera. Ahora hacerlo como yo pienso, como yo considero. Y veamos un poquito en la vida de Sara en Génesis 16:1. Oraciones contestadas. A veces solo es esperar. Y bíblicamente, esperar con paciencia es hacer algo. Esperando en el tiempo del Señor, capítulo 16, verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho ¿qué? Estéril. Y saben algo interesante, estaba analizando. Después agrega, de entrada ella dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ya andaba molesta. La palabra después que viene, es interesante lo que dice. ¿Te qué? No escuché. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de ¿quién? De Sarai. ¿Saben? La palabra ruego me llamó la atención. Tal palabra aparece por primera vez en la Biblia, aquí en la vida de Sara. Y tal palabra viene de una palabra hebrea, kol, que significa llamar en voz alta. Voz o sonido. Y yo quiero que eches a andar tu mente en todo el conocimiento bíblico. Ahorita vamos a ver algo. Kol, llamar en voz alta. La palabra ruego. De la palabra hebrea kol, llamar en voz alta, voz o sonido. Alarido, alboroto, balido, clamor, estrépito, estruendo, gemir, gritar
pregonar. Sara pasó un momento débil espiritualmente, desde luego. El dolor y la desesperación la acorralaron, la atraparon e hizo algo. En vez de estarle rogando y suplicando, bueno, si Dios ya se tardó, probablemente lo hizo, pero ahora cambia el ruego. Ahora cambia de dirección la petición, ahora cambia de persona la petición. Ahora, ¿quién le está rogando? ¿Qué dice? Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego. El ruego de Sara ahora estaba hacia su esposo, como si él hubiese sido el encargado de tal promesa. No fue Abraham. Vemos aquí que estaba desesperada. No fue, la paciencia en los años que ella tenía, se fue desesperando. Paciencia, hermanos, es parte del fruto del Espíritu que implica perseverancia, resistencia ante las pruebas y una espera confiada en el cumplimiento de las promesas del Señor. Y Sara ya no estaba siendo paciente, estaba desesperada. Y analizando un poco las palabras el significado de ruego, esa paciencia que ella tenía se acabó. En un principio aceptaba las cosas, tenía esa bella virtud que nace del amor y permitía en su corazón soportar las dificultades con firmeza y saber que Dios le iba a responder, pero después de cierto tiempo se desespera. ¿Qué hace Sara? Vamos a analizar unas palabras. Ruego, alarido. ¿Recuerdas esta palabra dónde aparece en la Biblia? A ver, hace la mano quien recuerde. Los que les encanta la Biblia, la hermana Susi. Eso, hermana. Alarido. Y vamos a ver un poquito qué es alarido. Vamos a Éxodo 32, 17. Y eso te enseña y te ilustra la actitud de Sara. Cuando dice ruego, ¿cómo era su forma? ¿Cómo cambió su forma? Éxodo 32, verso 17. Mientras Moisés estaba allá en el monte de Sinaí con su siervo Josué, y se tardó un poquito, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, ¿qué dijo? Alarido de pelea hay en el campamento. Pues resulta que la hermana Sara se daba a notar lo que estaba pasando. Esa voz alta la llevaba a identificarse con una actitud de ruego, alarido, y aquí expresa que es alarido de pelea en el campamento, un poco. En el verso 18 lo aclara un poco más. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni de voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Es decir que la actitud de Sara era algo muy fuerte, audible, quizá enojada, le gritaba en voz alta, ya Abraham, ¿por qué Dios me hizo estéril? Y se escuchaba su alarido, no solo en la actitud que tenía, sino que era notable lo que estaba sucediendo en ella. Desde luego, ellos dijeron alarido. Estaban algo retirados, se escuchaba. El campamento donde estaba Abraham, la gente, los siervos, escuchaban dónde estaba Sara, por esa actitud en la que estaba desesperada. Y no solo alarido, también significa la palabra ruego, alboroto. Significa valido. Esta palabra, ¿dónde la encontramos en la Biblia?
válido. A ver. Chan, 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 chan. Bueno, recuerden que cuando llega el profeta Samuel y llega con Saúl y expresa, ¿y qué es este válido? Y habla de una expresión del ruido de los animales, la voz de los animales, y eso habla de la actitud de Sara. Probablemente quejándose, murmurando, peleando de malas, gritando, nada le caía bien, estaba molesta. La actitud de Sara molesta, de tal forma que era notable. Su alarido, su alboroto, su clamor, su estruendo, su gemir, su gritar, gritaba. Y también ruego viene de la palabra, la tal palabra kul significa pregonar. Probablemente de campamento a extremo, corriendo, gritando, ¿por qué yo y esto y el otro? Estrépito, ruido fuerte y violento significa como un estruendo que a menudo se utiliza para describir sonidos que causan alarma y son una señal de gran actividad. Un escándalo. ¿Por qué? A ver, Sara, el Señor ya te hizo una promesa. ¿Por qué te encuentras con esa actitud? ¿Por qué te encuentras gritando? ¿Por qué te encuentras desesperada? ¿Por qué estás angustiada? ¿Por qué levantas la voz? ¿Por qué todo el mundo escucha dónde estás? ¿Por qué escuchan tus quejas, tu murmuración? Ahora entienden, el pobre hombre tuvo que ceder. Te ruego, ya tenía yo creo que Abraham así, brazo. Lo bonito cuando empezamos a ver las raíces de las palabras que consideramos que son valiosas, investigar, creo que todo es valioso, pero hay palabras que nos llevan a ver qué es el ruego, qué significa en el hebreo. Ya andaba gritando. Se escuchaba dónde estaba Sara. Dios ya se tardó, ya se olvidó, ya no nos respondió, nos dejó solos, me dejó sola, ahora me ha hecho estéril. Un momento así de Sara. Te ruego, vamos nuevamente al verso anterior, donde estábamos en Génesis. Génesis 16, verso 2. Dijo entonces Sara y Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego. Uf. Dale y dale con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Oye, pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Vemos aquí a Sara buscando a su forma, a su estilo, a lo que ella consideraba que era correcto y que iba a ser correcto en esa actitud espiritual en la que estaba débil espiritualmente. No iba a ser nada correcto. De hecho, su andar gritando por todos lados ya no era correcto. Hablaba de que ya estaba desesperada, cansada, probable de estar esperando la respuesta de Dios. En el verso mismo dice, quizá tendré hijos de ella. Y ahí vemos al otro. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Oraciones contestadas, hermanos, no tenían que hacer otra cosa más que ¿qué? Esperar. Esperar. ¿Acaso Dios no pudo haber? Vemos que Dios, todo en el tiempo del Señor, hay respuestas que Dios ya tiene.
promesas que Dios ya nos ha hecho, que nos corresponde esperar y estar confiados en Él. Confiados. En el verso que sigue, por favor. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar. Fíjense lo que hizo. A la forma mía, dice Sara. A mi estilo. Porque Dios ya se tardó. O probablemente ya se olvidó de nosotros. Oraciones contestadas. Dios ya tenía algo para Sara. Pero no quiso esperar. Y bueno, el tiempo se iba y al final vemos cómo Dios obra en su vida de una forma en la que maravillosa, en una edad donde ya había pasado su tiempo, de periodo, ya había sucedido, ya había cesado el tiempo de las mujeres. El Señor manifiesta su poder. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva, egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y la dio por mujer a Abraham su marido. Esa es la forma. Hermanos, hay oraciones ya contestadas. Es lo que nos deja ver la Biblia. ¿Qué vemos aquí? Dios le había dicho que iba a tener una descendencia numerosa. Ahora vamos por favor al verso 4. Si ya tenía un problema, ahora tenía dos problemas. ¿Se dan cuenta que muchas veces nosotros somos los que propiciamos los problemas y estamos orando, Dios ayúdame? Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Verso que sigue. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzga Jehová entre tú y yo. Se volvió un problema entre mujeres. El causante es Dios. Nosotros muchas veces estamos orando por problemas que sabíamos que no teníamos que hacer y ahora tenemos encima esos problemas. ¿Por qué? Porque cuando se trató de escuchar la palabra del Señor, le dijimos a Dios, no. Oraciones contestadas. No aceptamos las instrucciones de Dios muchas veces, cuando Él ya nos ha dado mucha respuesta en su palabra. No aceptamos el tiempo de Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y en la Biblia encontramos varios pasajes así. Varios pasajes. En el primer libro de Samuel vemos otro ejemplo, número 3. Primer libro de Samuel, por favor, capítulo 13. En el verso 11. Número 3. No aceptamos no solo el tiempo, sino la forma. No solo el tiempo. En el caso en la vida de Samuel, de Saúl, otro personaje que dijo, yo voy a hacer las cosas a mi forma. Samuel ya se tardó, no está llegando, aun cuando Samuel había dicho que iba a llegar en 7 días, él se desespera y quiso hacer las cosas a su manera. Y eso es un claro ejemplo de que muchas veces no aceptamos las formas de Dios. En el verso 11, por favor. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, se me iba, se me escapaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Hermanos, cuando no esperamos el tiempo de Dios y la forma de Dios, vas a tener problemas sí o sí. Y Dios te los va a mostrar de una o de otra manera que no eran en tu forma, sino en la forma del Señor.
Saúl no tenía la autorización de hacer sacrificios y eso le correspondía únicamente al profeta del Señor, al líder que era el profeta Samuel. Y veía hace poco, nuestra hermana Miriam me hacía un comentario muy bonito en relación a esto que hace Saúl. En la Biblia encontramos que el único sacerdote, rey y profeta fue el Señor Jesús. Y Saúl habló entre los profetas, fue rey y quiso sublevar el orden que solo le correspondía a nuestro Señor Jesús. Fue un tanto desobediente al ser, por eso cuando llega el profeta Samuel le dice, locamente has hecho. Porque a veces estamos haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, no en la forma de Dios. Verso 12. Me dije, a ver hermanos, aquí hay algo interesante. Ahora resulta que las cosas son como nosotros pensamos, como nosotros consideramos, como yo razono, como yo opino. Y a veces eso se vuelve nuestra vida. Me dije, no tenías que decirte me dije, tenía que sujetarse a la indicación del profeta Samuel. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí ¿qué? Sacrificio. Le importó más lo que pensaba él, lo que razonaba, de acuerdo a la necesidad presente, que lo que Dios ya había hablado. Oraciones, saben, contestadas. Cuando no aceptamos las formas del Señor, no vas a disfrutar de esa oración contestada o que Dios ya tiene preparada para ti. En el verso 13, por favor. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. A veces así andamos. Falsificamos, cambiamos, pensamos, actuamos diferente, contrario a lo que Dios nos ha dicho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. No guardaste, problema. ¿Cómo quieres que Dios te conteste, hermano? ¿Cómo quieres que Dios te responda? Si cada vez que te encuentra no queriéndole escuchar, te encuentra no esperando las cosas en su tiempo, te encuentra haciendo las cosas a tu manera, no es otra cosa más que despreciar a Dios. Y muchos nos encontramos despreciando a Dios. No escuchando sus instrucciones, no esperando en su tiempo y no esperando en su forma. Y eso se vuelve una oración de personas, esas oraciones abominables y despreciables para Dios. Vivimos en esta vida, hermanos, pero debemos de analizar que quien debe de orquestar nuestras vidas es Dios. Oraciones. Miente. Miente, pues Abraham mintió y no le pasó nada. Roba. Murmura. Mira que no pasó mucho. Y a veces así nos encontramos. Y en la vida de cada personaje, en la Biblia nos enseña siempre enseñanzas que nos deben de llevar a ser distintos. Y en este verso, en la última parte, dice, pues ahora Jehová hubiera, ¿qué? ¿No escuchó? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tú. Hermanos, nos perdemos de muchas bendiciones. Nos perdemos de tantas cosas, tantos favores de Dios. Dios hubiera confirmado el reino en Saúl, pero ahora por hacer las cosas a tu manera, se te es quitado el reino. ¿Y qué pasa, hermano? Cuando ya las cosas las hicimos
Ahí ve Dios y sigue escuchando Dios oraciones de gente que quiso hacer las cosas a su modo, a su estilo. Y es que ahora, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué sufro por aquello? ¿Por qué padezco esto? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué llevo años pidiendo lo mismo? Porque no escuchamos su voz. Porque no esperamos en su tiempo las cosas. Y porque queremos hacer las cosas a nuestro modo. Tal como lo dijo Saúl, me dije en una actitud que yo considero. Él razonó y así actuó. Él pensó y sobre eso se dirigió. A veces así estamos, así nos encontramos. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. No lo guardaste. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. Pero por andar desesperada y andar de desesperado, ya no. Lo que tenía Dios para ti, por desesperada lo que te tocó. Un gruñón, esos que, golpeadores, arrogantes, por andar de desesperada. No quieres escuchar a Dios, ok. No quieres esperar el tiempo de Dios, ok. No te gusta la forma de Dios, está bien. Nada más que un día vas a estar orando. Y hay muchas oraciones abominables para Dios. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. En el verso que sigue, por favor. Mas ahora tu reino no será ¿qué? Duradero. Observa, ese es el estándar de Dios. Cuando una persona se encuentra haciendo las cosas a su manera, a su estilo, a lo que él considere, no tarda mucho en que Dios hace esto. Sobre todo en las cosas del Señor. Así que si Dios te está hablando en esta tarde y quieres ser duradero, quieres durar en lo que Dios tiene para ti, quieres confirmar algo, procura escuchar con atención su voz. Procura esperar en el tiempo del Señor, en su tiempo. ¿Cuántas personas por querer algo buscan su forma y lo obtienen? Pero saben, no les dura mucho. Las cosas de esa manera, las cosas de forma corrupta, no te duran mucho. Esperemos en el tiempo del Señor y en la forma en la que Dios tiene establecidas las cosas. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová ¿qué? Te mandó. No lo has guardado, no lo has considerado. Basta hablar de otros personajes. Adán tenía una respuesta, vas a morir. Ya tenía una respuesta de Dios. ¿Y qué hizo? Comió. Cuando el pueblo eligió y pidió rey como las otras naciones, Dios les dijo cómo les iba a tratar. Les van a tratar mal. Ya tenía una respuesta de Dios, pero ¿qué dijeron? No, queremos rey. Y así nuestra vida, hermano. Hay tantas cosas que Dios ya nos dijo en su palabra, pero cuando la menospreciamos, la ignoramos, entonces están las consecuencias. Y quiero mostrarte dos ejemplos en el primer libro de Samuel 8:18. ¿Por qué a veces hay oraciones que Dios no contesta? Y miren qué les dijo Dios al pueblo. Vamos a darle lectura a todos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá. ¿Saben por qué?
Dije 3 puntos. Porque no escucharon ¿qué? La instrucción de Dios. No escucharon la voz de Dios. Número 2, no esperaron en el tiempo de Dios. Ojo aquí, en la ley se había establecido ya unos mandamientos cuando hubiera rey. ¿Qué creen? Sí iba a haber rey, porque Dios ya lo había puesto en su palabra, las leyes, mas sin embargo tenía que ser en el tiempo de ¿quién? De Dios. Observen el cuadro. Primero, no eligieron, no obedecieron la instrucción de Dios, no esperaron en el tiempo de Dios. Y número 3, no fue el rey a la forma y al parecer de Dios, sino al parecer de ellos. Eligieron una persona, desde luego, alta como las otras naciones, de renombre como las otras naciones, y todas las características como las otras naciones, las formas. Estos 3 puntos que les acabo de explicar llevaron a que cuando el pueblo clamó, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. ¿De qué me habla esto? Esas oraciones eran abominables porque andaban haciendo las cosas a su forma. Jeremías, por favor, 7:16. Jeremías 7:16. ¿Se aparece? Jeremías 7:16, ¿sí? Eso. ¿Están despiertos todavía? Porque voy a tardar media hora todavía. Denle conmigo lectura a esto, dice. Tú pues no ores, todos, tú pues no ores por ni levantéis por ellos clamor ni oración, ni me ruegues. ¿Por qué? Porque no. Jeremías, ¿sabes qué? Ya, párale, párale. No me escuchan, no me esperan, y hacen las cosas a su manera, ni ores ya. Es el mismo cuadro para hoy en día. ¿Y lo está diciendo quién? ¿A quién se lo dijo Dios? A Jeremías. Hay oraciones abominables. Sí, sí las hay. El mismo Señor dijo, ni ores, porque no los voy a escuchar. Van a orar y no voy a responderles. A veces queremos que Dios cambie nuestro escenario. No, Dios quiere cambiar tu corazón y mi corazón primero. Oraciones contestadas. Tueva. Ojalá que tu oración no sea una oración abominable. Si Dios te está hablando hoy, incorpórate al plan de Dios. Dios ya tiene una forma, tiene un estilo, tiene un tiempo para todo. Únicamente incorporémonos al plan del Señor. Amén. Si hay algo que le has pedido al Señor, deja que Dios obre en su forma y en su tiempo. Únicamente préstale atención a Dios. Cuando dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hay muchas oraciones contestadas. 3 cosas. Acepta las instrucciones de Dios, acepta el tiempo de Dios y acepta la forma de Dios. Y alíñate al plan del Señor. Amén. Espero en Dios que haya sido de bendición la palabra. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos enseñas. En tu palabra hay mucha respuesta a muchos de los problemas que hoy en día atravesamos. Ayúdanos, Señor, a prestarte más atención de forma inteligente para que, Señor, sobre todo, apliquemos tu palabra en nuestra vida. Ayúdanos a esperar en tu tiempo, Señor. Sé que tienes un tiempo para todo tiene un tiempo. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a incorporarnos en
y aceptar tu voluntad en la forma en que hagas las cosas, Señor. No permitas que nuestra arrogancia quiera hacer las cosas a nuestra forma, Señor. Bendícenos de forma espiritual. Queremos que nuestra oración no sea abominable. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestras actitudes, nuestras formas, y que sobre todo, Padre, aprendamos a incorporarnos en tu voluntad. Bendice a tu iglesia y gracias, Señor, por este tiempo. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.